Disculpen, se partió el video. Pero aquí continuamos. Vamos a hacer una revisión muy rápida de lo que es la teoría del consumidor. En 3 pasos. Hay que recordar que hay unos supuestos del consumidor. Algunos ya que les llaman axiomas. Por lo regular hay 7 axiomas. Y nosotros revisamos lo más común, 3 de esos 7 axiomas. La primera es las preferencias completas. Esto no significa que el consumidor puede preferir la canasta de consumo X a la canasta de consumo Y. O la canasta de consumo Y a la canasta de consumo X. O entre la canasta de consumo Y y X y Y ser indiferente. ¿Sí? Eso significa, es decir, el consumidor selecciona la canasta de consumo que mayor le satisfaga. Le haga, más mejor dicho, que mayor le tenga el nivel de satisfacción. También se dice que las preferencias son reflexivas, es decir, la canasta de consumo que seleccione es tan buena como sí misma, ¿sí? Es decir, la canasta de consumo es la que le otorga el más alto grado de satisfacción y no puede existir nada tan bueno como otra canasta de consumo, ¿sí? Por tanto, es reflexiva porque la canasta de consumo que escoja es tan buena como la que es ella misma. Y las preferencias también son transitivas, es decir, si tienen la canasta de consumo X que prefiere estrictamente a la canasta de consumo Y y la canasta de consumo Y la prefiere a la canasta de consumo Z, por tanto, la canasta de consumo X va a ser preferida a la canasta de consumo Z. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como acabo de señalar aquí en este punto, el consumidor va a seleccionar la canasta de consumo que le tenga el mayor grado de satisfacción. Existen otros, como dije, otros 4 supuestos. Pero esos 4 supuestos van más que nada a lo que son las funciones de utilidad del consumidor, como es el caso de la continuidad, de la convexidad estricta, de la no saciedad y sobre el grado de diferenciación que tienen las funciones de utilidad. Revisemos las funciones de utilidad del consumidor. Tenemos aquí 2 bienes, vamos a llamarle X1 y X2. Y tenemos la función de bienes complementarios. La función de bienes complementarios nos puede indicar aquellos bienes que se consumen de manera conjunta. Es decir, no se puede consumir un bien si no se consume el otro. Como es el caso, en algunos casos, de tomar el café con azúcar, ¿sí? En el cual se puede tomar X1 como la taza de café y X2 como las cucharadas de azúcar. Es decir, no puedes tomar, o hay gente que no puede tomar una taza de café si no le echa 2 cucharadas de azúcar. Y por tanto, si va a tomar 2 tazas de café, va a utilizar 4 cucharadas de azúcar, ¿sí? En este caso, precisamente, el nivel de satisfacción está dado por el vértice. Por eso, esta curva de utilidad es una forma de L, ¿sí? Y el nivel de satisfacción está dado por el vértice. En este caso, si queremos aumentar el consumo de uno de los bienes, sin cambiar el otro, la utilidad marginal no va a cambiar. Es decir, el nivel de satisfacción no cambia, ¿sí? De ahí que si a medida que queremos cambiar el nivel de satisfacción, a medida que cambia el consumo del bien X1,
va a ser igual a 0, porque el nivel de satisfacción no va a cambiar, se va a mantener, porque sigue manteniéndose el nivel de satisfacción en el mismo vértice. Igual ocurre si quiero aumentar el consumo del bien X2. No me voy hacia otra curva de indiferencia, no existe otra curva de indiferencia. Por tanto, la utilidad marginal de 2 es igual a 0. En este caso, la utilidad marginal del bien 1 es la derivada de la función de utilidad con respecto al bien x1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto significa unidad de cambio, como ustedes ya saben, que una derivada es una función de cambio. Por tanto, en este caso, la derivada va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque no me estoy yendo hacia otro nivel de satisfacción. Igual para el bien x2 va a ser igual a 0. Por tanto, la relación marginal de sustitución para estas funciones de bienes complementarios no existe, ¿sí? Porque en este caso 0 entre 0 es algo que no va a existir, ¿sí? En la práctica. Por tanto, la relación marginal de sustitución es absolutamente nula. Tenemos también la de los bienes sustitutos. ¿Cómo es esta de los bienes sustitutos? Es decir, aquellos bienes que se consumen o se pueden consumir sustituyendo el uso del otro bien. En este caso, vamos a decir, puede ser el caso de la mantequilla y la margarina. Son bienes sustitutos. En este caso, a medida que yo consumo una mayor cantidad del bien X2, ¿sí? Voy a consumir una menor cantidad del bien X1, ¿sí? En este caso, la función de utilidad del bien, de los bienes sustitutos, es AX1 más BX2, donde A y B son parámetros, ¿sí? De medición en la cual nos sirve para medir el funcionamiento de cada uno del uso de los bienes. En este caso, si yo quiero aumentar el uso del bien X1, vamos a poner que yo estoy en un punto en nuestra curva de utilidad, ¿sí? 1, la recta de utilidad 1, la recta de utilidad 2, ¿sí? Estoy en un punto, acá, donde estoy utilizando cierta cantidad del bien X1 y otra cantidad del bien X2. En este caso, si yo quiero aumentar el uso en una unidad del bien X1, mi nivel de satisfacción va a aumentar. Acuérdense que las curvas o rectas de satisfacción o curvas de indiferencia, ¿sí?, más alejadas del punto de origen indican un nivel de satisfacción más elevado. Por tanto, si aumenta el consumo del bien X1 sin cambiar el uso del bien X2, me estoy trasladando de una línea de satisfacción a otra, ¿sí? A una más elevada. ¿Cuál es la medida si está aumentando en una unidad? Pues la medida es el grado de este valor constante llamado A, ¿sí? En este caso, la utilidad marginal, por utilizar una unidad más del bien X1, es igual a A. ¿Por qué? Porque estoy cambiando de curva de nivel de satisfacción al aumentar el uso de ese bien. De igual forma, vamos a ver. Yo quiero aumentar en una unidad el uso del bien 2 sin cambiar la del bien 1. Es decir, cambio
cambio a otra curva de satisfacción, ¿sí? Cambio a otra curva de satisfacción. Eso es lo que se le llama la utilidad marginal, precisamente. En cuanto está cambiando mi nivel de satisfacción, en la medida que estoy aumentando el uso del bien. Por tanto, en este caso, la constante B me está indicando en cuánto está cambiando mi nivel de satisfacción a medida que estoy aumentando el consumo de ese bien en una unidad. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿qué es la relación marginal de sustitución? La relación marginal de sustitución me está indicando algo muy importante, ¿sí? Me está indicando en cuánto está cambiando el uso del bien con respecto al otro sin que cambie mi nivel de satisfacción. Es decir, en este caso, si yo hago la operación correspondiente, la relación marginal de sustitución, lo que está ocurriendo acá, x1, utilidad marginal de 1 con respecto a la utilidad marginal de 2 va a ser igual a medios por medios, extremos por extremos, a esto. Esto es la relación marginal de sustitución. Es decir, en cuanto estoy sustituyendo el uso de un bien por otro, sin que cambie el nivel de satisfacción. En este caso, en cuanto está cambiando el uso del bien 2 a medida que está cambiando el uso del bien 1. En este caso, la medida es A sobre B. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas, si es la utilidad marginal de 1 sobre la utilidad marginal de 2, nuestra relación marginal de sustitución, entonces el resultado es A sobre B, ¿sí? Que no es más que otra cosa que la pendiente, lo voy a poner en negro, de esta línea o curva de indiferencia. La preferida de los economistas, las funciones de utilidad Cobb-Douglas. ¿Por qué Cobb-Douglas? Porque estas cumplen con otros dos supuestos del consumidor. La primera, el de la convexidad estricta. Y la segunda, el de la continuidad. ¿Por qué el de la continuidad? Porque son funciones que no chocan. ¿Sí? Vamos a decir, ¿por qué existen esas funciones Cobb-Douglas? Vamos a pensar en dos bienes. Pensemos que x1 es comida y x2 es ropa. Es decir, son bienes que al comprar en nuestra canasta de consumo, podemos decidir entre comprar ropa y comprar cierta cantidad de comida. A veces podemos comprar más comida que ropa o a veces más ropa que comida. Pero jamás ninguna de las dos llega a ser el consumo igual a 0. En este caso, las funciones Cobb-Douglas tienen esta forma. x1 a la a por x2 a la 1 menos a. Es decir, si aumenta, vamos a decir, estamos en este punto. En este punto, quiero aumentar el consumo del bien x1, sin cambiar el consumo del bien x2. ¿Sí? Voy a utilizar otro marcador que se vea más
A ver si este se ve. Parece que sí. ¿Sí? Se ve más. Es decir, si yo estoy de este punto y aumenta el consumo del bien X1 sin cambiar el consumo del bien X2, vean que estoy cambiando de curva de indiferencia. Es decir, estoy aumentando el nivel de satisfacción. ¿Cómo lo estoy midiendo? ¿O cuál es la medida de ese cambio en el nivel de satisfacción? Pues a través de la derivada de nuestra función Cobb-Douglas, que nos da como resultado ax1 a la a menos 1 por x2, 1 menos a. ¿Sí? O que es lo mismo, aplicando la regla de exponentes a por x2 sobre x1 a la 1 menos a. ¿Sí? Esa es la cantidad, la unidad de cambio de un nivel de satisfacción a otro cuando x1 está cambiando en una unidad. Ahora bien, supongamos que estoy en este punto. ¿Sí? Y que quiero aumentar el consumo del bien x2 sin cambiar el consumo del bien x1. Estoy aumentando de aquí para acá. ¿Cuál es esa medida de cambio? Pues voy sacando la derivada de nuestra función Cobb-Douglas con respecto al bien x2, que es el resultado de 1 menos a que multiplica a x1a por x2 a la menos a. Aplicando la ley de los exponentes, entonces sería 1 menos a que multiplica la razón de x1 sobre x2, todo eso a la a. Y por tanto, la relación marginal de sustitución, vamos a decir que me quiero ir de este punto a este punto, sin que cambie mi nivel de satisfacción, ¿sí? De este punto a este punto, sin que cambie mi nivel de satisfacción, mi relación marginal de sustitución va a ser ax2 sobre 1 menos a por x1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso es lo que es resultado de la utilidad marginal de 1 sobre la utilidad marginal del bien 2. Muy bien. La última función que vamos a ver es lo que se le llaman las funciones cuasilineales. Si bien muchas veces no llegan a ser muy realistas, sí llegan a ser muy útiles. Y van a ver que en una parte de nuestro curso, que más adelante, van a ver cómo se pueden trabajar. Son muy útiles, sobre todo cuando trabajamos los temas de externalidades. Una función cuasilineal, si ven, hay una parte que es lineal y otra parte que no lo llega a ser. Es decir, hay una que puede llegar a ser 0 y otra no. En este caso, las funciones cuasilineales, estas tres son ejemplos de funciones cuasilineales, ¿sí? En este caso, la utilidad marginal es la derivada de la función no lineal y obviamente la utilidad marginal del bien 2, que es la derivada lineal, ¿sí? En este caso a. Y por tanto la relación marginal de sustitución viene dada por la razón de las dos derivadas, la utilidad marginal del bien 1 sobre la utilidad marginal del bien 2. Con esto damos una revisión súper rapidísima de lo que son las curvas de utilidad, porque esto va a ser muy útil para el resto del programa. Próximamente, antes del día domingo, se subirá sobre las funciones de producción
y las funciones de beneficio, enfocándose principalmente a competencia perfecta y a monopolio. Buen día.